Bien, ahí estamos ya, conectándonos con la cámara. Alejandra Morán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María, ¿cómo andás? Bien, acércate un poquito al micrófono, está todo sanitizado, así que no hay problema Sí, acá. ¿Ah? No tengan miedo. Sí, algunos están así como con miedo. No, no, acá no hay que tener miedo porque está todo impecable. Bueno, bienvenida. bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida y un gusto tenerte. Me habrás tenido vos ahí en terapia intensiva, en el hospital, muchas Sí, veces. No sé, ¿las enfermeras se acuerdan de sus pacientes? sí, sí. Sí, porque hay algunos que son así como recurrentes también, ¿no? Claro, Que caen a cada rato. algunos más por la recurrencia, las internaciones prolongadas, pero bueno, por líneas generales uno se acuerda, sí. Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, algo de algunos más que de otros. Algunos Sí, son más sí, hinchas, me siempre, parece. siempre, viste, algunos un poco más. Bueno, Ale, contame un poco. Yo quiero hacer un revival, ¿no? Quiero ir un poquito más atrás. ¿De cuándo empieza todo este reclamo de los trabajadores de salud? Hablemos en general de los trabajadores de salud, Sí, ¿no? Porque también estaban los médicos antes bueno, reclamando. el reclamo viene de años, no es nuevo. Saber que la situación de la salud cada vez viene más en decadencia a nivel general, no solamente municipal, sino provincial y nacional, ¿no? Sí. Los hospitales públicos y los centros de salud que dependen del Estado cada vez han entrado más en deterioro. Y no solamente por el área profesional, digamos, por una cuestión de salario, sino en su contexto general, los que son las instituciones. Convengamos que todo lo que es salud, que lo mantiene el Estado, para el Estado es pérdida. Ajá. O sea, por lo general uno saca una remuneración de un hospital. Entonces, es plata que se invierte y plata que no se ve ganancia. Pero bueno, es parte de un derecho, que es la salud pública, y que todos tenemos derecho a poder hacer uso de esa salud pública. Y hay un presupuesto asignado además para eso, Y hay un dinero exactamente asignado para eso, para no solamente mantener un empleado, sino para mantener una institución funcionando con todos los requerimientos que eso conlleva. Pero es una cadena, ¿no? Porque el contribuyente paga, dentro de lo que pagamos todos los ciudadanos argentinos, Exactamente. están los impuestos y dentro de los impuestos hay una cuota que pagamos Sí, sí, sí. por el derecho a la salud. Sí, ¿No es tal cual. cierto? Hay un presupuesto que se eleva todos los años y que, bueno, dentro de cada partida, salud tiene que tener un presupuesto especial. En Y algunos casos lo tiene y otros no. no, y en base a ese presupuesto también es lo que uno debe ir ajustando en cuanto uno debe cubrir necesidades, ir viendo la demanda del público que va creciendo con el tiempo, va creciendo por una situación económica también que sufre el país, también de hace muchos años. Entonces, eso ha llevado que mucha gente que por ahí en su momento tenía la particularidad de hacer uso de una obra social, Exacto. tenga que terminar atendiéndose en áreas públicas en más de una oportunidad por una cuestión económica. Y Entonces, y eso hay otro tema también, Ale, que hay mucha gente que teniendo obra social se quiere atender en los también, hospitales también. públicos. Entonces, eso ha aumentado la demanda Mm, y muchas veces la oferta es la misma. sí. O te obliga a aumentar también esa oferta para poder cubrir esa demanda. Pero muchas veces es a medias tintas, tratando de cubrir un hueco en un lugar, sacando una puerta para ponerla en otro lugar. Y la realidad es que eso uno lo puede sostener hasta cierto punto. Llega un momento que esa estructura se te va a empezar a caer. Bueno, contame a ver qué es lo que pasa realmente en General Alvarado. Bueno, ¿Cuál es nosotros, la situación? O sea, ¿cómo empezaron con el reclamo y cuál es la situación actual? bueno, como te decía, en realidad esta cuestión de reclamo salarial para el área de salud es una deuda vieja que tiene el municipio con los empleados. Hablando en rasgos generales, no solamente la enfermería. Hace muchos años, desde que yo estoy en el hospital, ya van a ser 15 años, siempre se está en pie de guerra el tema del salario y la remuneración escasa para todos los empleados del hospital, de tanto de los CAPS como también del hogar de ancianos, que si Sí. bien depende de otra oficina, es son todos profesionales de la salud los que asisten a los abuelos. Entonces es un tema viejo, de antaño, en distintos gobiernos, distintos directores. Algunos han hecho un poco más de ruido, han estado un poco más del lado de los compañeros, otros un poco más del lado del gobierno de curso, pero en líneas generales siempre
aceptando esta La realidad. problemática existió siempre. Exactamente. Y Ajá. aceptando a la larga que la realidad es esa, de que los salarios son bajos, de que la inversión en el hospital siempre por ahí son en cosas que a veces son necesarias, pero cuando vos tenés otras necesidades, tenés que evaluar también eso. Sí. ¿Qué es lo que tenés que cubrir primero? Y muchas veces tampoco hay una consulta a los que estamos adentro y vemos la problemática a diario porque la vivimos. Y bueno, terminan siendo decisiones políticas muchas veces para las fotos. El otro día le preguntaba a otra enfermera, ¿es decisión política? Sí, Sí, es decisión política. Sí. Sí, totalmente es decisión Pero es política. decisión política de nuestro municipio, porque ustedes dependen, son empleados municipales, Sí, de nosotros los somos empleados enfermeros. municipales. Ajá. ¿No están reconocidos como profesionales de enfermería? No, O sea, No, son eso- empleados, son un número. claro, eso fue una de las pautas que también se están reclamando actualmente. Pero como te decía, nosotros con esto, larga data de reclamos, desde mi memoria no me falla, desde el año 2010, que en ese momento se encontraba el doctor Moreira como secretario de Salud, Sí. nosotros veníamos reclamando distintas áreas, a veces en conjunto con los médicos. Hubo un momento que se había abierto fuertemente la posibilidad de generar un sindicato propio. Bueno, algunas cosas con el tiempo se fueron arreglando por sectores y se diluyó todo. Bueno, acá hago un parate, quiero preguntarte, en este caso, ¿los médicos arreglaron, o sea, el tema salarios, hubo arreglo y quedó enfermería por otro lado? Hay algunos sectores de médicos se arreglaron, Ajá. sí. Sí. ¿Eso depende del sindicato al que pertenezcan o no? No, en este caso ellos han presentado su problemática o mejora salarial en la dirección y la dirección ha elevado la situación al Ejecutivo y el Ejecutivo ha determinado arreglarlo. Vos sí, vos no. Digo, pregunto, no sé, no tengo ni idea cómo se manejan. Los médicos tienen un básico igual que el resto de los municipales, Sí. esa es la realidad. Sí. No es que ellos manejan otro básico, Ajá. porque son empleados municipales también, como lo soy yo, como son los chicos del Corralón, como son Claro. los chicos del Vivero. Son empleados municipales, o sea que los básicos son los mismos para todos. Pero bueno, los arreglos siempre son internos, con bonificaciones, con otros adornos, otros ítems en el recibo de haberes, que es lo que hace que a ellos se les termine elevando el haber, el ingreso. A ver que diferencia después de no otras áreas. influye dentro de lo que sería una jubilación, ¿o sí? A las que son remunerativas, sí. Ajá. Si son remunerativas, que se sostienen en el tiempo con 3 años consecutivos o 5 años de forma aislada, pasan a ser parte de una jubilación. Sí, sí, sí. Cuántas cosas a tallar, ¿no? Porque realmente hay distintos puntos de reclamos y no quiero que se me vaya el tema del tema de los sindicatos. ¿Qué sindicatos los rigen a ustedes? Por ejemplo, ¿están afiliados a qué sindicatos? ¿Al sindicato municipal? Nosotros, como empleados municipales, al sindicato municipal. ¿No pueden afiliarse a otro sindicato? Sí, sí, ahora tenemos la libertad porque hace unos años cambiaron lo que son las leyes gremiales y anteriormente, el municipio no reconocía a otro sindicato que no sea el municipal. Ajá. Ahora eso modificó y nosotros somos libres de estar afiliados a otro sindicato y que ese sindicato nos represente. Bien. Para todo esto hay toda una cuestión de atrás, ¿no? Lógicamente, este sindicato tiene que tener una representación gremial, tiene que tener una personería jurídica. hay un montón Dentro de lo que es cuestiones. en el distrito. Claro, y una vez ingresado como sindicato que representa a un número justificativo de personas, ¿no? Un grupo justificativo de personas y presenta un reclamo el municipio, bueno, de alguna forma u otra debe hacer. Claro, caso porque a el ese- otro día algún oyente me preguntaba, ¿no? ¿Cómo está afiliada, cómo se afilian los enfermeros o los médicos? ¿Hay un sindicato que los represente? Sí, debe ser el sindicato municipal y vos lo estás confirmando ahora, Sí, como empleados municipales. Enfermería en sí, actualmente no tiene ningún sindicato propio. Ajá. Está en vistas de creación en varios lugares del país. Hay uno muy fuerte que se está formando ahora en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, como todo que recién inicia, están esperando tener todos sus papeles correspondientes, personerías jurídicas y demás para poder entrar como gremio a hacer las representaciones en las distintas áreas. Después hay varios que son del área privada, pero lo que es el área privada ajusta directamente a eso, al área privada. Y uno, por más que se quiera afiliar, que podría afiliarse tranquilamente, no tiene fuerza en el área estatal. Entonces Claro. eso no pueden hacer la representación.
Pero bueno, está en vías de construcción en varias provincias, porque como ya te digo, este problema de enfermería que surge más fuerte en este año, fue más que nada por una afección de lo que fue la pandemia en sí. Sí. Yo un poco explicaba la otra vuelta que un colega tuyo me preguntaba. La pandemia llevó a que el enfermero, que salvaguardaba su trabajo haciendo varios trabajos a la vez en distintos lugares, llevó a que tuviera que optar por dónde trabajar. Entonces ese mecanismo de salir de un trabajo, irse al otro, volverse al otro, tener un domicilio, hacer algo particular, tuvo que optar en un momento y decir, bueno, yo soy un posible portador o llevador de virus, de trabajar de un lugar al otro. ¿Qué ha tengo pasado? que elegir qué hacer. Sí, sí. Muchas veces la elección uno la hace. Si está dentro de un hospital, ¿dónde le va a decir? No, elijo quedarme en el hospital, lógicamente, donde sé que por ahí me van a necesitar trabajar más. Y también a esa cuestión que me va a dar la seguridad a mí en el caso de que yo me enferme, porque esa es la otra. O sea, yo me enfermo, ¿con qué cobertura voy a tener? ¿Qué ART va a responder de mí? ¿O qué es lo que voy a necesitar? Llegado al caso de que yo también me enferme. O sea, uno pone muchas cosas en la balanza, Y sí, porque muchos sí, sí. son jefes de hogar. Claro, depende de cada situación también, ¿no? De Exactamente. cómo, de en qué estado se encuentre Y la cada necesidad persona, de cada saber qué es enfermero. lo que tenés que cubrir, cuál va a ser el margen más amplio donde yo voy a tener que cubrir, dónde más me van a necesitar, porque uno también tratamos de no romantizar más el tema de la vocación, pero uno elige hacer esto. Entonces uno elige hacer esto en base a la necesidad de uno que lo va a tener que cubrir. Entonces siempre la opción es el lugar hospital o APS en el caso de los chicos que están en APS, o en el asilo en el caso de los abuelitos que requieren mayor asistencia. Entonces uno al momento de elegir dice, no, me quedo en este trabajo para sostenerlo durante los meses que me necesiten, y eso fue lo que sucedió con la pandemia. Ajá. Y muchos tuvieron que elegir que si iban a algún lugar privado, dejar de hacerlo, o que si iban a domicilios a hacer asistencia, dejar de hacerla o reducir. Y eso hubo una reducción en los ingresos. Totalmente. Lógicamente que se vio afectado. Como se vio afectada tanta gente también, que al cerrar las puertas tuvieron que dejar de trabajar y la economía se paralizó. Y a enfermería afectó mucho en ese sentido, porque uno en el momento de elegir, elige la vía estatal en este caso, que fue lo que todos elegimos, es mantener el trabajo en el hospital, en lugares donde nos iban a necesitar. Y claro, llega un momento que te das cuenta de la realidad, que no es una realidad que uno ya lo ve, pero lo tapa haciendo todas las extras. Claro, como, ¿No? como compensás. Claro, como que compenso. Pero Vos ahora decís, que no se pudo sé que cobro compensar, poco, lo sigo haciendo, pero tengo estas changuitas, voy haciendo esto, voy haciendo lo otro, que voy compensando. Y esta realidad hizo a ver que realmente tocáramos fondo. porque Muchos tocaron fondo. al margen también uno tiene la familia acá, ¿no? O sea, los que eligieron quedarse en el hospital, uno tiene la familia, o sea, los hijos, y bueno, es complicado, es Yo complicado. tuve muchas posibilidades de irme a trabajar afuera, Ajá. es la realidad. Hubo una época en la que había mucha oferta en hospitales de afuera, en áreas privadas, sin pandemia, porque era cuando se empezaron a incorporar fuertemente las leyes de enfermería. Sí. Entonces, estos lineamientos hizo de que muchas empezaran a pedir empleados, profesionales de la salud de enfermería, a cubrir espacios que a veces se arreglaban con otros empleados o con menos cantidad de enfermeros. Y siempre elegí mi casa, estar cerca de mi familia, estar dentro de mi ciudad. ¿Y por qué no voy a poder hacer carrera? ¿O por qué no voy a poder yo cuidar mi población, mi familia, mi casa y estar cerca? ¿Por qué tengo que terminar eligiéndome y tener que irme por una cuestión salarial o remunerativa, que es algo que ellos mismos, en los distintos gobiernos, siempre aceptan de que estamos mal pagos? Claro, pero nadie soluciona. Pero nadie termina solucionando. Nadie termina solucionando. Yo quiero que nos cuentes un poco cuáles son antes que de ir a los puntos, al reclamo básico, yo quiero que vos cuentes cuáles han sido las respuestas desde, en este caso, con este gobierno de la gestión de Gian Antoni, si se han reunido, si los han escuchado. Sí, nosotros logramos, primero en marzo, cuando salió todo lo de la pandemia, elevamos notas a nuestros respectivos directivos. Tuvimos en ese momento la respuesta por parte del Ejecutivo del aporte de un bono de 2.500 pesos, que era para todos los empleados de salud. Ajá.
Ese bono se iba a estar aportando por parte del municipio acompañando al que daba Nación. Cuando se extendió el de Nación, también se extendió el de la municipalidad. Pero tampoco se respetó un tiempo de pago de ese bono. O sea, nosotros sabíamos que lo teníamos que cobrar, pero no sabíamos cuándo, primero. Y a eso también fue lo que llevando, que hubo meses que no lo cobráramos. O sea, que tampoco era un ingreso fijo en el que uno sabía que del 1 al 5 o de 1 al 10 contaba con ese dinero como para generar un ingreso fijo del mes, ¿se entiende? Esa fue la primera respuesta que tuvo. Con respecto al hospital, también nosotros habíamos pedido algunos nombramientos de compañeras que habían quedado relegadas en los nombramientos y eso lo dieron. Después, bueno, un poco acomodándonos y ajustándonos a lo que se venía de la pandemia, capacitándonos, preparando el hospital para eso. Hicimos un poco un impas con respecto al reclamo, pero luego de que empezó a haber casos y en realidad de compañías que se fueron enfermando y demás, y esta cuestión que yo te digo de que uno toca fondo, que hubo situaciones de compañeras que tocaron fondo, se encontraron con una realidad en sus hogares, aisladas, sin tener para comer, sin un estado presente, ni siquiera un teléfono que levantara un directivo o un jefe para ver si necesitaban algo, si tenían paracetamol para aliviar los malestares. Y todas esas cuestiones hizo que dijéramos, no podemos continuar de esta forma. Salió a flote todo, salieron a flote salió a flote la problemática que vienen pasando hace años. Exactamente. Y en el mes de septiembre se hizo una movilización muy grande que se hace muchos años a nivel nacional, que se llama S21, que es por el Día de la Sanidad, por eso es el 21 de septiembre, y se movilizó enfermería a nivel nacional. En ese movimiento se elevaron petitorios nacionales que fueron bajados a las distintas áreas de enfermería y nosotros presentamos uno también. Ajá. Lo presentamos a la Secretaría de Salud en ese momento, no tuvimos ningún tipo de respuesta de nada. Posteriormente a eso volvimos a hacer hincapié en el petitorio ya en una reunión que hubo con los directivos del hospital, en la cual le solicitamos al secretario general del Sindicato Municipal de Arica no se haga presente. Ya los directivos dijeron que ellos no podían manejar más nuestro tema y que nos teníamos que manejar por medio del sindicato, que era algo para trabajar directamente con el Ejecutivo, que ellos como no podían darnos una respuesta porque realmente no la tenían. Ajá. Y como que ellos habían insistido en nuestro tema y que no habían tenido respuesta tampoco. Entonces, a partir de ese momento nos empezamos a manejar directamente con Darío, por intermedio del sindicato, para elevar todo lo que eran las peticiones y demás. Entonces, volvimos a elevar el petitorio, un poco ajustado a nuestra realidad, porque el petitorio que se elevaba a nivel nacional manejaba otros números también que se correspondían a un nivel nacional. Y nosotros también un poco sabiendo la realidad nuestra de municipal, y también sabiendo al gasto, que no es el mismo un gasto que podemos tener una persona para vivir en Miramar que la necesite para vivir en Cava. Bueno, hoy no sé, Ale, Sí, hoy no sé, hoy creo que ya... En este momento de octubre. No, Ahora hoy la realidad es otra, me parece. Tal cual. Pero en ese momento en octubre nos encontramos con eso. Y dijimos, bueno, vamos a ajustarlo un poco a nuestra realidad y a la realidad municipal y a pedir algo que no sea una cosa descabellada y que ellos también puedan, en vez de llegar a cubrir. Entonces ahí fue cuando entregamos nuestro petitorio con 11 puntos, que no era solamente, si bien el punto principal era el salarial, solicitábamos algunas otras cosas que también queríamos que se vayan reajustando dentro del sector. El siguiente punto era el reconocimiento como profesionales. Ajá. Nosotros dentro del nomenclador municipal actualmente tenemos cargos de técnicos y algunos hasta de administrativos. Eso obviamente que tiene que ver con tu ingreso también. El técnico no tiene el mismo básico que tiene un profesional. Si bien no es grande la diferencia, porque no sé si llegan a ser 1.500 pesos o 2.000 de un básico del otro. Nada. Hoy nada. No es nada. Pero también esta cuestión de que nos vean del otro lado. De que uno, sin desmerecer el trabajo de los compañeros municipales, siempre ponemos ejemplo, pero para ahí muchos chicos en el Corralón son técnicos y ellos no tienen los estudios y las capacitaciones que nosotros tenemos
Y lo que invertimos, porque nosotros invertimos mucho, aunque no se vea, invertimos personalmente y a veces invertimos en grupos para capacitarnos. Cuando no es de forma, bueno, este año nos tocó hacer muchas cosas online, pero si no, viajamos a congresos, estamos pendientes Están de capacitaciones permanentemente para estar actualizados, capacitándose, claro. y todo eso sale de nuestro bolsillo. Mm. Muchas veces somos muy ayudados y nos colaboran mucho la cooperadora del hospital para Ajá. poder solventar este tipo de gastos. Pero tampoco tenemos de ese lado del Estado un apoyo. Siempre sale de nuestro bolsillo. Le cuento a la audiencia que para los que recién se están enganchando con nosotros a través de la 89.3 FM Zona, estamos con la enfermera Alejandra Morán, representante de Enfermería Unida de General Alvarado. Unida de General Alvarado. Ahí está. Bueno. Entonces, dentro de estas cuestiones que pedimos este reconocimiento. Después pedimos que el resto de las áreas de enfermería del municipio cobrara el total de la tarea insalubre. Nosotros hace unos años que logramos adquirir en el hospital una bonificación por tarea insalubre. Ajá. Al hospital se le otorgó el tope mayor de esta bonificación, que es de 5/5. Después, por forma separada, cada una de las áreas, el asilo y los chicos de CAPS, lograron adquirir para ellos también bonificación de tarea insalubre, pero ellos estaban adquiriendo en un ítem de 3/5. Menor a lo que nosotros... ¿Cuál es la diferencia? Claro, es lo que nosotros planteamos. ¿Cuál es la diferencia? Ellos son enfermeros, tanto como nosotros, y muchas veces esto lo que había llevado es que uno, claro, muchos se pelearan por venir a querer a trabajar al hospital, porque sí, por ahí tenían otros beneficios la gente del hospital que ellos no, y por una cuestión económica también querían pedir pases al hospital. Claro. Y muchas veces quedaban otras áreas descubiertas precisamente por eso, o no les otorgaban los pases porque tampoco tenían quien cubriera en el otro lugar. Entonces esta distinción genera eso también, quieras o no. Porque vos decís, bueno, la diferencia no es mucha. Cuando vos acordar, cuando el sueldo es ínfimo, 1.000 pesos, 2.000 pesos, termina siendo mucho. Claro. Entonces lo que se pedía también era esto, que se reconociera las otras áreas como tarea insalubre total y que también cobraran los 5/5 como la gente del hospital. Otra de las cosas que se solicitó también en ese petitorio es que el área de APS, que hacía unos años venían reclamando también ellos poder tener su SAMO. El SAMO es un premio que se le da a los empleados por la recaudación de obras sociales que se hace. Del total de la recaudación que se factura en ese mes, se paga al mes siguiente, siempre es a mes vencido, y en su momento era del 40% para los empleados y del 60% quedaba para compras de insumos. Después, hace unos años, con el doctor Betoli a cargo, cuando recién ingresaba como director, él logró que fuera al revés y que el 60% sea para los empleados, que eso hizo que aumentara un poquito el ingreso del SAMO, y el 40% sea para las compras de insumos del hospital. Pero esto no es un número fijo. Claro. Esto es un número que es variable y mueve en base al ingreso de lo que se factura de esa obra social, de las obras sociales en ese mes, que ese también es otra realidad. Tenemos obras sociales que a veces pasan meses enteros sin pagar. Las chicas de facturación del hospital hacen un trabajo impresionante con eso, y APS hacía años que venía reclamando también ellos poder tener su SAMO. De poder, sí. Entonces en el petitorio también se pidió eso, que se reajustara toda la parte necesaria, administrativa y de facturación para que APS pueda empezar a tener su SAMO. Y hay otro punto también, Alejandra, que es el tema de los concursos, ¿no? Para todo lo que es los ingresos y todo lo demás. Claro, nosotros hace unos años logramos que, desde que estaba Pereiro como director en ese momento, que fue el primer concurso que se hizo dentro del hospital, que fue una de las primeras supervisoras que tuvimos por concurso, fue Soledad Villabona en ese momento, y después ella termina, por unas cuestiones personales, termina renunciando, y nosotros nos quedamos sin jefe en ese momento por concurso, y en se pusieron personas a elección a dedo en ese momento a que llevaran a cargo el hospital para el área de enfermería. Luego logramos que se volviera a celebrar un concurso en el cual yo concursé, y yo ahí podía gestionar durante más de 3 años la supervisión del hospital.
Desde ese momento lo que queremos es que eso continúe, no queremos que eso se corte. Yo antes de dejar, cuando yo presento mi renuncia, solicito que se abra el concurso. Hasta tanto no se abriera el concurso, yo no renunciaba, porque la idea era poder darle continuidad y que la persona que esté a cargo sea una persona que quiera, que tenga ganas, que presente un proyecto, que lo pueda llevar a cabo, que sea idónea para el área, no que sea una persona puesta a dedo que por ahí no está totalmente capacitada por desconocimiento o porque le falte, como nosotros decimos, caminar los pasillos y conocer a la gente y el hospital, ¿no? Sí, porque eso es otra cosa también. Exactamente. Entonces, cuando yo me estaba dejando, tuvimos la suerte que Lilian Fanlo, que es una enfermera de muchos años adentro del hospital, tomara el cargo por concursó con otra compañera, fue todo bien abierto, transparente, y eso es lo que buscamos también. Y perder un poco esta cuestión de que el jefe está puesto a dedo y responde a alguien más. Claro. Que es lo que nosotros no queríamos. Y que se hace lo que se... Y poder desde esa área poder gestionar cosas que son propias para el sector y poder mejorar desde ese lado con un montón de proyectos y cosas que se pueden ir haciendo a futuro sin tener que rendir cuentas específicas a un director por una cuestión política o porque estás puesto a dedo. Porque acá hay otro tema también, ¿no? Que uno siempre lo piensa, que ustedes como enfermeras y enfermeros defienden también toda esa parte del hospital. No es solamente el salario, sino que hay otras cosas, de poder trabajar tranquilos, de tener insumos, de que cuando llega un paciente tener todo para poder atenderlo como corresponde. Sí, porque imagínate que si no, uno vive permanentemente con una cuestión de estrés. El Jesús en la boca. Que te faltan las cosas, que no vas a poder brindar una atención, una calidad que la requiere la persona. Entonces, uno permanentemente está peleando en el buen sentido de que no nos falten las cosas, de gestionar, de fijarse que antes que se nos termine ya estar pidiendo, de hacer hincapié y si tenemos que elevar notas, de qué es lo mejor. Y ¿por qué no? Sí, tener un hospital de excelencia, ¿por qué no? Que se podría. ¿Qué es tranquilamente? Se podría. Lo queremos, es nuestra casa. Nosotros muchos pasamos más cantidad de horas ahí que en nuestros hogares. La pucha, 15 años de tu vida. ¿Cuántos años tenés, Ale, si se puede Sí, decir? 42. 42, imagínate, 15 años. ¿En qué parte, vos qué función cumplís? ¿En dónde estás? Yo actualmente estoy como enfermera circulante del área de quirófano. Ajá, bien. Hago toda la parte ¿Circulante qué quiere decir? ¿Circulante qué quiere decir? Circulante, que cuando se inicia una cirugía es la que está atenta a todos los movimientos que haya dentro del quirófano. Y cuando ellos están cambiados con todos los equipos estériles ya no pueden tocar más nada. Y cualquier cosa que les pueda ir necesitando o requiriendo, uno lo acerca a la mesa de la instrumentadora para que el cirujano haga su trabajo. Y también, por lo general, donde opero yo, más que nada, es en la parte técnica del anestesista. Yo soy la que asisto al anestesista y estoy en la cabecera del paciente ante cualquier dificultad cuando está dormido y demás. Bien. Así que, bueno, ese es mi trabajo. Hago muchas cosas, como todas mis compañeras ahí en el quirófano, entre instrumentadoras y enfermeras que somos. Toda la parte administrativa, también manejamos todo lo que es el calendario de cirugías, las agendas de los médicos y demás, o sea, hay un gran trabajo. Y también está todo esto que yo te digo, de que uno que es su casa, y estamos permanentemente gestionando y viendo qué nos hace falta, qué es lo que está bueno para mejorar. Y eso de los proyectos me gusta, ¿eh? Eso de los proyectos que me parece piola como para que sale de ustedes y que no se espere que venga de arriba. Exactamente, no, de cada sector del hospital te puedo decir que siempre hay como uno que es como el más referente, ¿no? Hay algunos que tienen cargos y otros que no. Pero en líneas generales, por más cargos que tengas, esa referencia, pseudo referencia que a veces te llevas puesta, te lleva a esto, a querer mejorar, a querer decir, bueno, ¿cómo podemos estar mejor? Necesitamos más gente, queremos mejorar esto, queremos que el paciente esté mejor atendido. Y en línea general, en todas las áreas, mis compañeros, desde laboratorio, desde las chicas de administración, todos buscan siempre mejorar su lugar de trabajo y estar mejor para poder brindar mejor atención. Y siempre salen proyectos muy buenos, algunos se pueden llevar a cabo, otros no, otros por ahí a medio camino, pero siempre con la intención de esto, de mejorar y poder brindar una salud de excelencia, que lo podemos hacer tranquilamente. Me queda la duda de, por ejemplo, con las enfermeras que se fueron a Neuquén, que eligieron irse, hablábamos un poquito de eso también, que eligieron irse a Neuquén y que después, cuando ya habían tomado otro personal, ¿no es cierto?, cuando ellas volvieron.
Sí, hasta donde yo tengo entendido, o sea, los cargos en un momento se tomó gente para suplir y también se cubrió con los mismos compañeros que hicieron Ajá, horas de más ajá. para cubrir esos espacios. Sí, Hubo, algo escuché de que había gente que no era profesional, que eran estudiantes, ¿puede ser sí, eso? ¿Sí? esa es otra ¿Se realidad. puede o no se Sí, puede? ¿Sí? ese es otro problema que tiene la municipalidad de General Alvarado. Voy a hacer hincapié en eso porque es un problema que ya existe de años también. Muchos ingresan estudiando a trabajar. ¿Por qué? Precisamente porque el salario es bajo. Ajá. Cuando vos tenés un buen salario, el enfermero profesional va a buscar eso. Va a buscar un buen salario, que se le sea remunerativo, poder trabajar en un solo lugar y que pueda sostener su casa. Es simple. Totalmente. Nosotros tenemos yo tengo excelentes colegas dentro del municipio, de aquí dentro de Miramar, que trabajan afuera. Y tranquilamente, si el salario sería acorde a lo que ellos perciben en Mar del Plata, en Balcarce, en Necochea, donde se han ido muchos a trabajar, Que hay una diferencia abismal. estarían eligiendo acá. ¿Quién Claro. no más elegiría que su casa, subirse a la bici, a la moto y Sí. llegar a 5 o 6 cuadras de tu casa, ir a tu trabajo? ¿Qué diferencia hay en montos de sueldos? Y ellos están por lo menos con 30.000 pesos más arriba. Increíble. Solamente de básico. Es una diferencia. Solamente de básico. Un voltito. Sí. Porque después, ¿qué tenés? El básico y después un Y montón de muchos cosas premios, más. ponele, por Sí. ejemplo, las áreas provinciales, muchas tienen premios por estrés, en tarea crítica. Eso también lo están pidiendo, ¿no es cierto, Vale? Sí. El tema del estrés. Sí, nosotros pedimos también que, bueno, lo desestimaron porque el sindicato había ya arreglado no percibirlo en un momento, que, bueno, era la semana de estrés y el día femenino. Lo que nos ofrecieron, que por esta única cuestión de pandemia que se vive, es otorgarnos una semana con goce de haberes de descanso fuera de lo que es la licencia ordinaria. Que en algún momento ¿El sindicato lo consensuó, el tema de eliminar el día femenino y la semana del estrés? En realidad eso fue del año 94, cuando fue que entró en crisis provincia, que estaba a cargo Ajá. de Dualde, Sí. y se había sacado en todos los hospitales provinciales Ajá. y en muchos municipios por una cuestión de reajuste económico que hubo en ese momento. Sí. Eh, Muchos hospitales y áreas provinciales lo pelearon, lo volvieron a obtener con el tiempo, y muchas otras áreas municipales también. Muchos municipios no. Ajá. El nuestro fue uno de los que nunca más volvió a restituirse lo que era la semana de estrés y el día femenino. Quedó en el baúl de los recuerdos. Tal cual, lo mismo que el 3% de antigüedad que se Ajá. pagaba hasta ese momento. Eso también lo están reclamando. Lo reclamamos, pero el sindicato también desestimó la posibilidad de restituirlo en una de las últimas paritarias que hicieron. ¿Tuvieron reunión con Darío Cano? Sí, nosotros tenemos reuniones y charlas permanentes con esta cuestión de que estamos reunidos en la asamblea permanente y él nos acompaña y es nuestro apoyo gremial actualmente con el reclamo. Sí, estamos permanentemente en comunicación con él. Alejandra, y el tema, por ejemplo, ahora, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, la realidad es que nosotros, como ellos plantearon más de una vez en distintos medios por el área ejecutiva, ellos plantean que de nuestro petitorio con 11 puntos, muchos lo han contestado favorablemente. Esto es así, en algunas cosas las han contestado favorablemente, en su totalidad, otras no. Parte de, no sé, te doy un ejemplo, una de las ítems que nosotros también pedíamos era que, así como el hospital trabajan los enfermeros 6 horas, que también eso se pudiera ajustar al área de APS y asilo. Eso, por ejemplo, no lo otorgaron. Otra cosa de que no nos otorgaron, aparte de los 3%, la semana de estrés y el de femenino, además, que también estábamos reclamando, también solicitamos que estos concursos de enfermería, donde el supervisor del área sale por concurso, también esté ajustado al área de APS y asilo. Eso nos dijeron que por el momento tampoco. O sea, hubo algunas cosas que no. Pero el punto más importante, que era la de recomposición salarial, es la que no se tocó. Lo que manifiestan y plantean ellos, nosotros pedimos un aumento de un básico de 40.000 pesos. Actualmente nosotros estamos con un básico de 21.500, los que estamos nombrados, y los que están contratados con un básico de 17.000. Ellos lo que plantean que como el nomenclador municipal es igual para todos, ellos no pueden en este momento hacer un cambio de este nomenclador,
que está en tarea de ellos y hacer un cambio para el área de salud. Sería un nomenclador aparte para lo que es el área de salud. Porque la oposición está pidiendo también un cambio, una reestructuración de la parte de las partidas, algunas partidas presupuestarias y han presentado un proyecto, ¿no?, sobre este tema. En realidad lo que modificaría es que este nomenclador nuevo que se reajustaría al área de salud es un proyecto viejo también, como yo te decía que esto arranca desde hace muchos años. De hace muchos años. En el año 2010 era una de las propuestas que se había hecho desde el área de la Secretaría de Salud del doctor Moreira. Había un bosquejo inclusive de este nuevo nomenclador en el que estaría afectado y se separaría el área a los profesionales de la salud del resto de la planta municipal. Ajá. Con otros montos, con otros básicos, inclusive hasta para poder hacer carrera dentro del hospital. Por ley, en los hospitales provinciales está la carrera médico-hospitalaria. Es una especie de nomenclador, como si fuera el municipal, ajustado a esta cuestión, y casi todos los puestos son concursados, tanto los de directivos como los de jefe. Y como debería ser, ¿no? Claro, y uno busca como hacer carrera. Muchos municipios se ajustaron a esta ley de carrera médico-hospitalaria. Balcarce es una que la tiene hace muchos años y por suerte les va muy bien a ellos con el hospital desde ese momento. Y nosotros también lo solicitamos. En ese momento se desestimó, después quedó en la nada. Y como quedaba en la nada la incorporación o poder adecuar la carrera médico-hospitalaria al municipio en ese momento, lo que se pidió fue esta reestructuración del nomenclador. Desde ese entonces te estoy diciendo que es un proyecto pendiente del municipio. Ante esta medida y este reclamo nuestro, la respuesta fue de que eso es un trabajo pendiente de ellos, que era algo que ellos tenían proyectado hacer y la cuestión de la pandemia los hizo un poco al costado. Pero con este tema de que todos los gobiernos dicen, bueno, es algo pendiente y que bueno, que a futuro y que esto, y pasan los gobiernos y esto tendría que ser una política de Estado. Exactamente. Que no cambie con los gobiernos, ¿no? Que si hoy está Gian Antoni, mañana si viene otro, que no puedan modificar este tema. Claro. Y como muchas otras cosas, ¿no? Claro, por eso se les dice políticas de Estado, políticas públicas de Estado, ahí está. Exactamente. Y la salud debería ser una política de Estado. Porque es un derecho. Totalmente. Es un derecho de la población. Uh-huh. Porque es ley que tengamos, la salud es pública, uno es un derecho a reclamarlo. Y que sus trabajadores puedan trabajar cómodamente. Así. Y que tengan un sueldo digno. Como acá la mayoría de los mensajes dicen, un montón de mensajes, pero bueno, Genia, mi amigo, un orgullo que nos representen, Karina Pereira, Claudia Olarieta, Vamos Enfermería, que siguen luchando por sus derechos. Son muchos años desde valorizar sus tareas como profesionales. Gracias, Alejandra Morán, y en voz a todas y todos los enfermeros por lo que hacen por todos y todas nosotras. Estamos con ustedes, no aflojen. Bueno, Juli Roldán Espinazo dice, no vamos a parar hasta ser escuchados. Gracias, Ale, por representarnos. Karina Pereira, Vamos Enfermería, somos uno por un salario digno. Luchamos por un salario digno, ni más ni menos. Silvana Flores, Dana Cavalieri, todo mi apoyo y agradecimiento. Oscar Adriel, bien ahí, dice Germán Alberto. Bueno, el doctor Ochoa, fuerza, chicas, el doctor Ochoa ahí acompañado también. Evelina Di Paolo, salario digno. Karina, excelente profesional, dice por vos. Gracias. Isabel Lastra, muy buena profesional, Ale. Estela López, Vamos Enfermería, mi apoyo total. Bueno, hubo algunos comentarios, ¿no?, sobre Estela López en algún momento, sí, sobre que no era referente de ustedes, pero bueno, yo quiero decir algo, porque Estela López, al margen de ser concejal, es enfermera. Bueno, yo aprovecho que haya sacado el tema y quería hacer una aclaración. Indistintamente del cargo político que la licenciada López, que merece mi mayor respeto, es mi mentora de muchos años. Yo me crié prácticamente con ella en su casa, porque aparte fui amiga de muchos años de su hija, de una de sus hijas, ¿no?, de Natalia. Entonces me crié, conozco su casa, la conozco a ella internamente desde su familia y también de lo que es ella como profesional. Y yo desde que la conozco, lo único que sé que ella habla y ha luchado y seguirá luchando hasta donde ella incansablemente pueda. Sí, es por enfermería. Al margen que sea política, hoy en día le toca estar dentro de en una banca. Siempre. Ella logró traer al partido formaciones que estaban lejos en ese momento, que la gente se pueda formar dentro de lo que es la carrera de enfermería.
Yo me formé en una de esas carreras. Después ella me convocó para ser docente de otra de las carreras que trajo, que tuve la suerte de compartir un espacio también con docencia con ella. Entonces, está bueno que me lo hayas preguntado porque ella va a seguir luchando por enfermería y no sabe hacer otra cosa. Y siempre lo va a llevar adelante y para nosotros ella es una gran referente de enfermería. Y bienvenido sea que tenga una banca y que pueda, dentro del Consejo Deliberante, como lo he escuchado yo desde que asumió, hablar y reclamar por los derechos de los enfermeros y enfermeras. Y lógicamente que ella va a aprovechar tener este espacio que ahora actualmente está ocupando como en un sector político. Como hay mucha otra gente que también, médicos, están ocupando espacios políticos y cada uno, bueno, hace un poco guerra o pelea por lo que considera justo. Y ella lo va a seguir haciendo. Y nosotros nos sentimos acompañados por ella permanentemente, indistintamente de que ahora esté ocupando un cargo político. Bien por esa aclaración. Bien por esa aclaración. Así que igual estaba bueno aclarar, nosotros no nos estamos, indistintamente de que sabemos que tenemos el apoyo de ella y siempre nos va a estar acompañando y se lo agradecemos eternamente y ella merece mis mayores respetos y como te vuelvo a decir, yo me veo reflejada en muchos aspectos con ella, es mi mentora de siempre, fue mi docente y ahora es mi colega. Nosotros no nos manejamos igual bajo ningún color político. Nosotros estamos manejándonos totalmente de forma apolítica, no correspondemos a ningún cargo de político ni nada, ni Cambiemos, ni la oposición, ni izquierda ni derecha. Nosotros ahora somos los enfermeros reunidos en asamblea permanente y que estamos reclamando como un derecho del trabajador por un salario digno. Y que cuando atienden a la gente no le preguntan de qué partido es. Así que bueno, es así. Hay dos, Natalia, a no bajar los brazos, dice Natalia Parodi. Y Jorgelina Basolino pregunta una cosa que yo también, que a mí también me había quedado la duda. Dice, perdón mi ignorancia, ¿no se puede gestionar convertir el hospital de ser municipal a provincial o por lo menos los sueldos? Sí, eso en un momento también fue proyecto del doctor Moreira. Tenemos poquitísimo tiempo ya, pero bueno, si lo podés cuando él estuvo resumir. En gestión, también fue un proyecto y el hospital en ese momento no figuraba inscripto en lo que son las... no estaba registrado como hospital en ese momento. Para poder ser provincial tiene que tener ciertos lineamientos que el hospital por ahí en ese momento no daba al margen. Es un mínimo de cantidad de camas, tiene que tener un mínimo de cantidad de servicios para poder pasar al área provincial. Tiene que ser aceptado por el área de la provincia, porque eso termina siendo también un cargo que se le genera un gasto más a la provincia. Claro. Y la realidad es que teniendo a menos de 40 kilómetros dos hospitales provinciales grandes, como es el materno infantil y como es el Hospital Internacional General de Agudos... Bueno, amén de que están saturados, ¿no? Que también están saturados, lógicamente, que también vienen deteriorados de hace muchos años, sobre todo el regional, donde yo me formé también. Es muy difícil que nuestro hospital pueda llegar en algún momento a pasar al área de provincia. La realidad es esa, es muy difícil. Pero bueno, nada es imposible. Por ahí en algún momento se lograría, pero la realidad y actualmente que eso sería algo como utópico en este momento. Voluntades políticas, señores. Políticas. Alejandra, no va a ser la última vez que vas a estar acá delante de estos micrófonos. Sé que venís a la mañana también y bueno, esta radio, por supuesto, micrófonos abiertos para ustedes. Quería comentarte una última situación que surgió hace 2 días atrás. Dale. Por ahí no estás al tanto y ya te aprovecho para comentarte. Nosotros el jueves pasado tuvimos una reunión en la que entregamos una propuesta para ver de mejorar esta cuestión salarial, que es lo que estamos reclamando. A la fecha no tuvimos ninguna respuesta. Así que por lo pronto en asamblea nosotros decidimos hacer un paro de actividades. Este paro de actividades va a estar afectado a partir del jueves 21 a las 0 horas por 72 horas. Ajá. Ya se hicieron las presentaciones correspondientes en cada área que responde, lo hicimos vía Ministerio de Trabajo. ¿Es legal? Sí, y con el respaldo gremial del Sindicato de Municipales. Ajá. Así que a partir del jueves 21, de no mediar en el medio alguna negociación o haber tenido un llamado en lo que esto se pueda resolver, estaríamos haciendo retención de las tareas del área de enfermería de todo el distrito del Partido General Alvarado, de que dependa del área municipal. Bien, eso no quiere decir de que van a dejar de atender a los enfermos. No. El que requiera asistencia de enfermería la va a tener. Sí. Todo lo que se pueda, todo lo que es programado no se va a estar haciendo.
y obviamente que vamos a estar atendiendo la urgencia. Por supuesto, como corresponde. Ale, muchísimas gracias. No, gracias a vos por darnos el espacio. Y vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando. Sé que siempre nos acompañás y estás con nosotros. Has sido paciente nuestra, siempre se elegís el hospital. Ay, por Dios, yo cruzo los dedos, no quiero llegar. Ahora hace mucho que no te tenemos. Hace mucho, gracias a Dios. Pero vos nos conocés desde adentro también. Sí, y las conozco a muchas desde muy chicas, así que bueno. Desde cómo trabajamos y cómo nos movemos y lo que queremos y cuidamos el hospital. Y te doy gracias por eso, porque sé que siempre haces hincapié en eso y en la dedicación que uno le pone desde la otra parte, indistintamente de los salariados de la parte humanitaria, que es grande. Y como vos decís, Ale, sí. hay que caminar esos pasillos del hospital, ¿no? Hay que conocer cada recoveco. Tal cual. Realmente es así. Sí. Así que bueno, gracias. Fuerza, mucha fuerza. Gracias. Acá dice Jorgelina, el último mensaje. Gracias, Ale. Las crisis sirven para cambios. Ojalá que se pueda gestionar. Listo. Gracias, Jorge. Nosotros nos vamos, ya se viene Tren a la Música con Viviana Franco, 19:56, yo me voy con mi tanda cortita de mis auspiciantes y nos encontramos mañana a 19 horas aquí, por supuesto, en Todo Cambia. Muchas gracias. Más Todo Cambia. Todo muy movilizador, ¿viste? Sobre todo, ¿viste? Cuando quieren ensuciar un poco la cancha, te da impotencia, bronca.